Muy buenas noches nuevamente. Ingeniero José Eduardo Toro Tello, buenas noches. Saludos a todos. En esta oportunidad damos la bienvenida a nuestro segundo ponente, el ingeniero electrónico José Eduardo Toro Tello, cuya conferencia virtual se denomina Fundamentos Técnicos, Aplicación y Soluciones Tecnológicas de Sistemas de Videovigilancia. Una breve presentación de nuestro ponente del día de hoy. El ingeniero es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es egresado de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica con mención en Energía, es ponente de conferencias en el Colegio de Ingenieros y en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Actualmente es docente universitario en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, especialista en sistemas de videovigilancia, especialista en energía solar fotovoltaica. Cuenta con una amplia experiencia en programación, redes y supervisión, residencia y recepción de obras en telecomunicaciones. Ingeniero, le damos la calurosa bienvenida. Usted también es miembro de nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y estamos muy alegres de contar nuevamente con su participación. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, ingeniero Pedro. Un saludo a usted y gracias por la invitación de esta ponencia, este ciclo de ponencias por el 35 aniversario del capítulo. Ingeniero, muchas gracias por su invitación. Muy buena presentación también del colega Miguel Segura, también lo conozco. Me invitó en alguna ocasión con el ingeniero Willy Romarachín a su Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. También un saludo para el ingeniero que terminó su ponencia. Gracias, ingeniero. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para usted. Un gusto. Ingeniero, un gusto saludarlo, ingeniero Miguel Segura. Un abrazo a la Igualmente, distancia. igualmente, un abrazo. Qué bueno juntar en este 35 aniversario a colegas que también pertenecen a nuestro capítulo. También es un honor, digamos, contar con su participación y felicitarlos porque vienen aplicando conocimientos y vienen ejecutando ingeniería, y la verdad que es muy honroso, digamos, masificar el conocimiento a través de colegas como ustedes que tienen la experiencia y se vienen forjando un buen camino profesional. Bueno, ingeniero, sin mayor preámbulo, damos inicio a la conferencia. Tiene la plataforma para usted. Buenas noches con todos. Gracias. Un saludo también a toda la comunidad del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y también a los electrónicos, somos parte de, ¿no? Estamos haciendo la gestión con el ingeniero Pablo Hernández y el ingeniero Carlos Oblitas para que, bueno, tengamos un propio capítulo. Ojalá pronto se llegue a dar ese esfuerzo que se está dando por parte del ingeniero Oblitas y el ingeniero Sandoval. Hernán Sandoval, a ver, voy a proyectar, no sé si me pueden comentar si se visualiza, por favor. Me imagino que sí, ¿no? Bueno, sí, ok. Buenas noches. Bueno, reiterar el saludo al ingeniero Pedro Reyes y gracias por la invitación. Bueno, en esta ocasión tengo este tema, ¿no? Importante, que es fundamentos técnicos y aplicación y soluciones tecnológicas en sistemas de videovigilancia, ¿no? Y bueno, mi nombre es José Eduardo Toro Tello, soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, y bueno, tengo una maestría en ciencias en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica con mención en energía, ¿no? Bueno, ya el ingeniero ya hizo una presentación de lo que es un resumen de mi currículum. Vamos a iniciar, ¿no? Bueno, el CCTV, ¿no? Es muy importante hablar de este tema. Bueno, un concepto básico que dice que es su definición básica es circuito de televisión en un ambiente cerrado, ¿no? Y se conoce comúnmente como videovigilancia. Esto quiere decir que las transmisiones generalmente se emiten a un número limitado o cerrado de monitores, ¿no? Bueno, hay que definir un poco lo que es CCTV o videovigilancia. Hay que tener en cuenta que los sistemas que se implementan en un ambiente pequeño, difieren de los sistemas que se pueden presupuestar según el cliente
ya sea un entorno más grande como un supermercado, un centro comercial, o también la instalación de un sistema de videovigilancia en un ambiente externo, como podría ser una ciudad, ¿no? Ahorita, las ciudades grandes que son consideradas tipo A1, están obligadas a poder a gestionar su sistema de videovigilancia. Esto implica que esta ciudad considerada tipo 1 tiene un mapa del delito un poco, se podría decir, subido, ¿no? O sea, en un ambiente, se podría decir, eh, grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona estos sistemas de CCTV? A través de las municipalidades provinciales, que lo que hacen es pedir un informe de la comandancia de la provincia o del distrito, y esta comandancia hace un mapa del delito y se generan áreas priorizadas, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos nosotros gestionar el diseño, el dimensionamiento de este sistema para ver cuántas cámaras podemos instalar en dicha ciudad, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, eh, vamos a hablar sobre el uso público de los sistemas de videovigilancia, ¿no? Los circuitos cerrados de televisión, o más conocidos como CCTV, se ha utilizado en la esfera pública, ya que ha empleado para las organizaciones públicas y a la vez privadas para una herramienta de estudios, ¿no? Bueno, tenemos un diagrama básico de lo que podría ser un sistema de videovigilancia, pero en este caso a menor escala, ¿no? Porque ya les voy a hablar luego en la diferencia que tenemos entre un DVR, un NVR o un storage con backup en un data center, ¿no? Pero más o menos esa es la idea, ¿no? Tenemos las cámaras acá, que se encuentran acá, que tienen una conectividad a través de un transmisor de datos, que puede ser un cableado UTP, un conductor de datos, de transmisión de datos, que ingresa al grabador, en este caso sería digital, y luego sale al internet, y luego podemos poder visualizarlo a través de un monitor o de nuestro equipo móvil, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los objetivos de un sistema de videovigilancia, que a veces se transgiversa estos términos, ¿no? A veces nosotros pensamos que por tener un sistema de videovigilancia tenemos la seguridad, ¿no? Un ejemplo, yo me encuentro en una plazoleta o en un parque o en una intersección de unas avenidas o dos jirones o calles, y visualizo que hay una cámara de videovigilancia, ¿no? Entonces, yo podría decir, como está la cámara ahí, tengo conocimiento de que la cámara está ahí, no me van a robar o no van a atentar contra mi integridad, lo cual es, entre comillas, falso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una falsa percepción de seguridad. ¿Por qué? Porque la cámara de por sí no me va a poder prevenir. O sea, no me va a poder dar esa seguridad, ¿no? Para eso nosotros tenemos que tener importante el concepto de los 3 pilares de la seguridad, que es la seguridad física, la seguridad electrónica y la seguridad operacional, ¿no? Que para eso nosotros tenemos que tener la seguridad física a través de las fuerzas del orden, o en su defecto la seguridad ciudadana, que es los serenazgos, que se le llama comúnmente, también la fuerza del orden de lo que es la policía, y también pues obviamente interconectarse pues con los operadores de turno, para que ellos den alerta a través de un sistema de radiocomunicación, y así podemos generar la seguridad, ¿no? Entonces, otro objetivo también del CCTV es el tema del proteger, ¿no? ¿Nos va a proteger una cámara? No, no nos va a proteger. Nos va a ayudar a que a través de la seguridad física, a través de la seguridad electrónica, que pueda visualizarse a través de un monitor, nos vayan a ser alertados para poder disuadir de repente un incidente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de eso, de la falsa percepción de seguridad y protección, ¿no? Y bueno, el tema de prevención sí podría darse en este tema del pilar de la seguridad, porque si nosotros estamos visualizando algún intento de atraco o robo, o de un incidente que lleve a mayores, podemos de repente prevenir a través de una llamada. Obviamente las centrales de videovigilancia tienen que estar interconectadas con la central de 105, porque eso es parte de la Meta 1, que es el fortalecimiento del patrullaje integrado a través de seguridad ciudadana de serenazgo, y las policías de las comandancias provinciales o distritales, ¿no? Eso les voy a hablar un poco más adelante.
Bueno, acá tenemos el parámetro de la ubicación. No sé si ven a la parte derecha una cámara Axis que nos menciona que tiene un zoom de 30x y arriba de su cámara tiene ensamblado 4 cámaras que enfocan a los 360 grados. Hay que tener en cuenta que esa cámara que está en la parte inferior, esa cámara tiene un zoom de 30x y tiene una giración PTZ a los 360 grados, pero está complementada con estas cámaras que están encima de la misma, y entonces lo que podemos tener en cuenta es que tenemos un entorno de 360 grados. La diferencia es que cuando nosotros visualicemos el tema de algún incidente o de algún merodeo o de algún un conductor de repente en estado de ebriedad o se presuma como un estado de ebriedad, con la cámara que se encuentra en la parte inferior vamos a darle el zoom necesario para poder aplicar la gestión de identificación facial, de repente en este ejemplo, ¿no? También visualizar la placa, características de la persona, de repente visualizar si es que efectivamente se encuentra en un estado de ebriedad, ¿no? Entonces, esta cámara de por sí nos hace la función de multicámaras, que es el ejemplo que tenemos en la parte izquierda, ¿no? Tenemos todo ese apilamiento de cámaras que, si se dan cuenta, tenemos una cámara a la izquierda, otra arriba, otra abajo, otra en la parte derecha, inferior, otra en la parte izquierda, ¿no? Entonces, la cuestión acá es tener en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos grabar, qué es lo que requiere el cliente. Si se dan cuenta, obviamente la cámara de la derecha pues tiene un costo elevadísimo, ¿no? A diferencia de las cámaras de la izquierda, que son tipo bala, que quizá de repente tienen un alcance más pequeño de 30 metros quizá, y un zoom digital no mayor a 50 metros, con la diferencia que de la otra cámara tenemos un zoom óptico de 30x, y podemos llegar pues aproximadamente hasta 600 a 1 kilómetro, ¿no? Obviamente ya cuando hay distancias más largas, ya no podemos tener el tema del protocolo DORI, que les voy a hablar a continuación, ¿no? Bueno, el protocolo DORI. ¿Qué hablamos con el protocolo DORI? En el tema del protocolo DORI, nosotros vamos a tener la ubicación de la cámara y a qué rango vamos a querer ubicar. Porque nosotros, cuando ubicamos una cámara de videovigilancia en un sector cerrado, lo que queremos ver pues es el lugar de los accesos, ¿no? Del acceso, salida, también el tema de las escaleras o los lugares que se conectan hacia otros niveles, ¿no? Pero con otros tipos de cámaras exteriores, lo que queremos ver es de repente visualizar las intersecciones más de mayor auge de donde pasen más de repente vehículos, personas, lugares donde pueda haber de repente infracción de donde no puede ingresar personas, ¿no? Entonces, para eso es importante este protocolo DORI. Acá les voy a mencionar con la siguiente diapositiva un ejemplo mucho más claro. Entonces, nosotros cuando hablamos de características de cámaras de videovigilancia, hablamos del popular PPM, que es píxeles por metro, ¿no? Entonces, el protocolo DORI nos dice que tenemos la detección, la observación, el reconocimiento y la identificación, ¿no? Entonces, en el primer cuadro de la izquierda, la parte superior, lo que vemos es que tenemos un entorno de podría ser una perma, ¿no? Y si se dan cuenta en la parte acá, cuando le damos un zoom digital, obviamente esta cámara se encuentra a 81 metros, vemos que tenemos un cuadro, podría ser una pancarta, no lo sé, y 2 personas acá, ¿no? Entonces nosotros ahí estamos aplicando el tema del protocolo de la detección. Detectamos que hay 2 personas, aparentemente una persona, no sé si podría ser del sexo masculino o femenino, y una persona que acá, bueno, se podría diferenciar como que fuera una persona del sexo femenino, y acá un panel, ¿no? Pero detectamos que encontramos algo, pero no podemos, de repente, tener más detalle, ¿no? En la siguiente ejemplo de lo que es el protocolo DORI, en el tema de observación, vemos que nosotros con nuestro zoom digital estamos llegando a 32.4 metros. Y acá sí podemos de repente un poco observar ya de que se visualiza que hay 2 personas, ¿no? Una persona con saco y pantalón y una dama aparentemente acá, y bueno, pues sí se nota ya un poco más, con más detalle, que hay una pancarta, ¿no? Pero obviamente todavía no tenemos el tema de reconocimiento. En el siguiente parámetro, que es el reconocimiento,
nosotros con nuestro zoom digital ya tenemos un alcance de 16.2 metros, ¿no? A 121 píxeles por metro. Acá sí ya nosotros podemos reconocer efectivamente que se encuentran dos personas que están promocionando algo, ¿no? Si bien es cierto en la primera muestra se veía que era un panel negro, en la segunda también, en este tema de reconocimiento ya podemos ver que no era negro, ¿no? Sino que es un panel de repente que hay una publicidad y dos personas que están haciendo la misma del volanteo de esos flyers, ¿no? Ese es el tema del reconocimiento. Y finalmente, el tema de la identificación, que con nuestro zoom digital llegamos al 8.1 metros y tenemos 250 píxeles por metro. Y aquí sí podemos ver ya pues el tema del reconocimiento y la identificación, ¿no? Podemos ver que hay una persona del sexo femenino que tiene aparentemente anteojos, podemos ver los rasgos, podemos ver un poco más de detalle de las cuestiones que están promocionando. Acá tenemos un carnet que lo tiene colgado en su cuello, ¿no? Y acá algunas, se podría decir que es un soporte de esta propaganda que están haciendo de la publicidad, ¿no? Eso es lo importante tener en cuenta el protocolo DORI, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta la detección, la observación, el reconocimiento y la identificación de lo que nosotros queremos enfocar, ¿no? Acá otro ejemplo, que nosotros podemos llegar a identificar de repente placas o facciones con este tipo de cámara, que es una cámara aparentemente que tiene 5 megapíxeles con un zoom de 30x, PTZ giratoria, ¿no? Podemos llegar a iguales, mencionando el mismo ejemplo, ¿no? Y con estas cámaras de repente verifocales que son tipo bala, podemos simplemente detectar que hay alguien ahí, pero no podemos ni reconocer ni identificar, ¿no? Y bueno, el tema es importante, las regulaciones que implican tener estos sistemas de videovigilancia, que aplica, bueno, para todos las personas que instalen, ya sean personas naturales o jurídicas, porque todos están enmarcados en la ley, ¿no? Y estamos en la normativa de Perú, obviamente. La normativa nos dice que la ley 30120, que se aprobó en 2013, específicamente en el artículo 2, nos dice que la entrega de imágenes y audios de cámaras de vigilancia, el propietario de la cámara debe informar a la autoridad competente y encontrar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público según corresponda, cuando fuera requerido por dichas instituciones. Lo que nos dice que nosotros no podemos entregar estas imágenes a una persona común y corriente. Si bien es cierto, tenemos que tener libre acceso de estas imágenes, pero no puede hacerse de manera informal, ¿no? Lo que se requiere para que pueda entregarse estas imágenes o audios de cámaras de videovigilancia es que la persona haya sufrido una agresión o se encuentre en una investigación de la misma y que esta persona pueda hacer su denuncia y las entidades competentes, que puede ser la Policía Nacional o el Ministerio Público, van a pedir esas imágenes para que sean parte de una investigación, ¿no? Porque no podemos decir, yo voy a investigar por mi parte, eso no se puede. Eso es un tema se puede cometer un delito de infidencia incluso, ¿no? El otro artículo importante de esta ley, 30120, nos dice la confidencialidad de la identidad, ¿no? La Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, según corresponda, al momento de recibir las grabaciones contenidas en el artículo anterior, garantiza la confidencialidad de la identidad de los propietarios o poseedores de los inmuebles de las personas que hacen entrega de estas imágenes. Bueno, también hay una normativa muy importante que se está implementando actualmente, que es que si nosotros tenemos la visualización de un incidente y hay otras personas que no tienen nada que ver con el incidente y de casualidad salen en ese video o en ese backup del registro fílmico, el encargado el administrador de este sistema de videovigilancia o BMS, que es Video Management System, debería rotular las caras de las personas que son ajenas al incidente, ¿no? O al posible incidente. Entonces, hay que tener en cuenta también ese tema de la violación de la privacidad de las personas, ¿no? Otro artículo importante, que es base de datos del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana, el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Videovigilancia, debe contar con una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas públicas y privadas que cuenten con cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles.
todas las personas que instalan sistemas de videovigilancia pequeños para cuidar sus negocios o su domicilio, deberían estar en una base de datos, ¿no? Inventariados, y el Ministerio del Interior debería tener una base de datos para saber cuando de repente tenemos un incidente y acudimos a un sistema de videovigilancia que está instalado o ensamblado en una municipalidad. Deberíamos tener un respaldo para saber en qué calles de repente nosotros tenemos un punto ciego y de repente recurrir a las personas que puedan tener cámaras privadas para poder continuar con la visualización forense y se continúen con las investigaciones pertinentes, ¿no? Bueno, a esta ley 3120 se le suma el decreto legislativo 1218 que fue aprobado en septiembre del 2015, ¿no? Este artículo nos dice que, bueno, prácticamente nosotros tenemos que tener en cuenta el artículo 4, ¿no? Que es las reglas, que es un decreto de regulación, ¿no? Nos dice asegurar que las imágenes, videos o audios se encuentren disponibles siempre que una persona autorice necesite usar uso de ellos, ¿no? Pero sí, siempre y cuando tener en cuenta que tiene que estar con una denuncia policial, ¿no? Bandoso. Disculpe, hay alguien que está su micro prendido, por favor, puede apagar. Gracias. Por favor, hay alguien que está por su micro prendido, por favor, puede apagar. Mejor. El señor Yoel Altamirano, ¿puede apagar su micro, por favor? Muchas gracias. En el tema de integridad, las imágenes, videos o audios capturados no deben ser alteradas ni manipuladas, ¿no? O sea, cuando está visual, nosotros tenemos el tema de... Cuando tenemos el tema de nosotros tenemos que salvaguardar la integridad de las imágenes y no pueden ser alteradas ni manipuladas, ¿no? Eso es un delito, ¿no? Disculpe, el señor Joel Altamirano me parece que está con su micro encendido, está haciendo interferencia, por favor. Muchas gracias. Bueno, en el tema de preservación, lo que les hablaba anteriormente, de salvaguardar las imágenes, videos o audios captados por las cámaras de videovigilancia que se presenten indicios razonables de comisión o delitos de una falta. Entonces, esas imágenes deben ser guardadas y archivadas en un data center y tienen que tener una reserva del caso de mínimo 45 días hasta 60 días, ¿no? Eso es lo mínimo que nosotros tenemos que tener, esas imágenes para que sean posteriormente pedidas por las entidades de la ley, ¿no? Y la reserva, todo funcionario o servidor público que conozca de imágenes, videos o audios captados por cámaras de videovigilancia está obligado a mantener la reserva del caso, ya que todos los que tienen acceso a estas imágenes tienen que tener una declaración jurada para que se comprometan a no alterar ni violar la reserva de su contenido, ya que estarían cometiendo el delito de infidencia, ¿no? Hay un decreto también que se suma, que es el 07, que se aprobó en el 2020, que nos dice que almacenar imágenes, videos o audios grabados por un plazo mínimo de 45 días, salvo disposición distinta en normas aplicables, dicha situación adversa expuesta podría afectar el uso oportuno de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia por parte de la ciudadanía y de las entidades competentes, así como el monitoreo permanente del sistema. Esto lo que nos da a entender es que cuando nosotros estamos en un tema de investigación, cuando es dentro de las 72 horas, la policía se encarga, pues, ¿no? de esta investigación. Luego ya pasa a la fiscalía y la fiscalía de repente lo va a pedir esas imágenes para ser objeto de la investigación después de un mes. Entonces nosotros tenemos que garantizar que por lo mínimo, según esta normativa de este decreto supremo, tenemos que tener un respaldo de backup mínimo de 45 días o según a una disposición distinta en la cual la institución que podría ser el Ministerio Público haga la coordinación con la institución que esté a cargo de este sistema de vigilancia y se amplíe el tema del backup y tengamos más días, pues esto a través de la memoria del storage, ¿no? Bueno, un pequeño también acápite acá, ¿no? Que es la meta 1, que todas las municipalidades A1, ya les estaba comentando, tienen este tema de la meta, el fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana.
Esta meta, en resumen, lo que se tiene es que el patrullaje es integrado las 24 horas, tanto del Serenazgo con la policía y la comandancia del sitio, ¿no? Y tenemos que tener una interconexión del sistema de videovigilancia a través de un call center, y a través de una llamada grupal podamos conectar una sola llamada de alerta tanto a la policía y a Serenazgo, tanto lo que es las patrullas móviles y a los serenos de a pie, ¿no? Para que podamos disuadir cualquier incidente, ¿no? Bueno, las ventajas y desventajas de un sistema de CCTV, ¿no? Bueno, las ventajas nos dice que tenemos gran capacidad de observar movimientos en diferentes situaciones peligrosas y a la vez a distancia, capacidad de ver constantemente actividades en cualquier hora y en cualquier momento. Puede ser utilizado tanto como el sector privado, público, industrial, comercial. Permite el monitoreo remoto, no requiere cableado de redes, altamente móvil, habilita la automatización de procesos. Y las desventajas, bueno, protección de los derechos, acceso a la privacidad personal. En el digital puede ser muy costoso adquirirlo y en el análogo tiene una menor resolución, pero tiene un costo más bajo, ¿no? Al final lo que nosotros tenemos es que tenemos una ventaja importante, que podemos de repente disuadir muchos incidentes, prevenir, ¿no? Y de repente con los tres pilares de la seguridad, tanto la física, la electrónica y la operacional, podamos disuadir de repente algunos incidentes para que no pasen a mayores, ¿no? Bueno, componentes de un sistema de CCTV, ¿no? Tenemos cámaras fijas, móviles, dinámicas, PTZ, ¿no? En la primera acá se visualiza una cámara domo que son utilizadas mayormente para entornos interiores, ¿no? Las cámaras domo PTZ que son interiores, pero tienen un poco alcance, no tienen mucho zoom. Las profesionales que sí ya tienen un nivel de megapíxeles más grande y por ende vamos a tener un tema de reconocimiento e identificación con el protocolo DORI. Las Valet, que son mayormente empleadas en las partes exteriores, estas tienen el protocolo IP66, que es el protocolo que está, bueno, es resistente al agua y a la lluvia, ¿no? Y también a las inclemencias de la parte exterior de los domicilios o los locales. Las especiales ocultas, que son, bueno, cámaras que no parecen de repente un timbre, ¿no? Las Valet infrarrojas, que son para tener una mayor detalle en la parte, perdón, en el horario nocturno. Y las Speedomo, ¿no? Que son las cámaras que son de alta gama y tienen un alto coste, pero su beneficio es que tenemos el tema de que podemos detectar, observar y reconocer también a las personas que de repente se encuentren en un campo que se podría tomar como una violación a las normas, ¿no? Bueno, cámaras. ¿Qué tipo de aplicación? ¿Qué se está protegiendo? Esto difiere, pues, obviamente, del cliente, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que queremos cuidar? Una tienda pequeña, un centro comercial, un local público, una intersección de una calle, una plazoleta. Esto tiene, como le digo, en el tema de sistemas exteriores de ciudades, tiene que estar dimensionado de acuerdo a un mapa del delito que está entregado por la comandancia del sector, ¿no? Que nos dice que en tal intersecciones de dos calles, la calle 1, la calle 2 o la avenida 1, la avenida 2, tenemos un alto índice de criminalidad, ¿no? Entonces vamos a instalar ahí para poder de repente disuadir a esos malos elementos que se encuentren haciendo estos desmanes, y también podemos alertar de manera oportuna a través del sistema de radiocomunicación, ¿no? ¿Qué tipo de cámara? Domo, Valet, infrarrojo, PTZ térmica. Esto también nosotros tenemos que tener en cuenta que para cada sistema pequeño, mediano o a gran escala va a diferir, pues, ¿no? Obviamente en un sistema pequeño vamos a poder instalar cámaras Domo y Valet y capaz que solo infrarrojo también, ¿no? Entonces, con este tipo de 13 dispositivos tecnológicos vamos a cubrir nuestras necesidades, ¿no? En cambio, cuando queremos tener un dimensionamiento de lo que es ciudades, intersecciones, avenidas, bermas, plazoletas, ahí sí vamos a necesitar pues el tema de las cámaras PTZ por el tema de su gran ángulo de visualización, y también que vamos a tener con el zoom vamos a poder tener reconocimiento de placas o de facciones o reconocimiento de personas, ¿no?
Eso es importante, definir qué tipo de cámara vamos a poder nosotros adquirir para nuestro sistema, ¿no? La resolución, ¿no? Que es píxeles por minuto, píxeles por metro, perdón. Nosotros tenemos que ver que si nuestro entorno es cerrado, simplemente necesitamos unas cámaras domo que tengan pues un acceso, perdón, un alcance de, no sé, 30 metros quizá, ¿no? Y el infrarrojo pues también va a tener un alcance de 20 metros. Cuando la luz esté apagada o no hay energía, vamos a tener visualización de lo que está en este entorno cerrado. En cambio, en un ambiente un poco más, podría decirse, externo, sí tenemos que tener pues unas cámaras de mínimo, una especificación técnica de 2 megapíxeles y de un zoom óptico de por lo menos 20x, ¿no? Para poder tener reconocimiento y seguimiento de los sujetos o vehículos que se encuentren sospechosos, ¿no? El campo de vista es importante, para eso es importante tener la altura, ¿no? de nosotros, de dónde vamos a instalar. Es importante el ángulo de la vista, la línea de vista, a dónde queremos enfocar, si las cámaras son fijas o PTZ. Si son fijas tenemos que ver, pues, tener en cuenta que nuestra prioridad va a ser los accesos, las salidas, las escaleras. De repente, regresando al ejemplo de la cámara que tenía un zoom de 30x y arriba tenía 4 cámaras que cubríamos los 360 grados, podríamos enfocar a los lugares donde haya más incidencia de público o de vehículos, ¿no? ¿Cómo se le proveerá energía a las cámaras? ¿Solar? Es importante que nosotros podamos tener en cuenta que estas cámaras, si bien es cierto, tienen su energía, que es el proveedor es la red convencional que los provee, pues, digamos, Electronorte, Electrooriente, qué sé yo. Tenemos que tener un sistema también de UPS, ¿no? Que es un sistema de energía alterna para que estas cámaras sigan grabando cuando haya un corte intempestivo de lo que es este sistema de red convencional, o también podríamos optar por el sistema solar, que son paneles solares que se encuentran en la parte de arriba, y cuando hay un corte de la red convencional, nosotros podamos seguir teniendo esa imagen de esa cámara, ¿no? Y no podamos tener el tema del corte intempestivo. ¿Qué tipo de housing? ¿Qué tipo de nosotros vamos a ver el tipo de sistema que vamos a utilizar para ver cuál es el que nosotros nos conviene? ¿Y qué tipo de clima? ¿No? Eso es importante también porque hay cámaras que se tropicalizan, ¿no? Nosotros podemos instalar cámaras que de repente están o han dado un buen resultado en un lugar seco o de repente en un lugar de serranía. Y si instalamos ese tipo de cámaras, de repente no puede tener el mismo efecto en un clima cálido, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta las especificaciones técnicas para ver qué tipo de cámaras son las más adecuadas para nosotros según el tipo de clima que podamos estar requiriendo según el cliente, ¿no? Hay un tema muy importante que es el estándar ONBIF, que son los protocolos de que todas las cámaras, data center, equipos, estaciones de monitoreo, tienen que estar dentro del protocolo ONBIF, ¿no? ¿Qué nos dice el protocolo ONBIF? Es un estándar de comunicación basado en modelos IETF y Web Service para la conexión entre productos de seguridad física basados en IP con cámaras de videovigilancia y plataformas de gestión, ¿no? Lo que les decía es que nosotros podemos comprar una cámara Axis y debería estar funcionando gracias al protocolo ONBIF con estación de monitoreo Abilion de repente, ¿no? Y de repente nuestro data center o nuestro NVR puede ser el Lenovo y de repente nuestros inyectores PoE pueden ser de repente Panasonic y nuestras UPS pueden ser de otra marca, A o C. Y la cuestión es que todos tienen que estar dentro del protocolo ONBIF para que nosotros podamos tener interconexión sin tener en cuenta de que sea de diferentes marcas, ¿no? Ahí tenemos algunos parámetros que son los profiles, que es el profile AA, que es configuración del control de acceso. Tenemos que tener una configuración básica y recontra sencilla para que el administrador no tenga ningún problema en el momento de ingresar al acceso de estas imágenes, ¿no? Bueno, el profile C, que es el control de acceso, el profile A era la configuración fácil de este control de acceso. El profile G, que es el Edge Storage, que es donde vamos a almacenar nuestras imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia. El profile Q,
que es de fácil instalación, debe ser un estándar de instalación básica y que no tome mucho tiempo. El profile S, que es el streaming de video, ¿no? Que es la capacidad de cuánto carga de ancho de banda vamos a tener en nuestro streaming de video. Y el profile T, que es el video streaming avanzado, ¿no? Que esto es un códex que es muy importante, ya que nuestras cámaras, hablando de sistemas pesados, digamos, de una ciudad, son, valga la redundancia, muy pesados y tienen una alta carga de ancho de banda, pero gracias a estos códecs, que es el H265, lo que hace es comprimirla sin bajar la calidad de las mismas, para que nosotros cuando hagamos un backup tengamos la mejor calidad, pero sin tener de repente el archivo tan pesado, ¿no? Es importante. Ahora ya está implementado también el H266, pero el más comercial es el H265, ¿no? Que es un códec de compresión, pero teniendo en cuenta que las imágenes van a mantener su calidad, pero sin que tengan, que sean muy pesadas, por así decirlo, ¿no? Bueno, conectividad e infraestructura. ¿Cómo se conectarán estas cámaras? Para esto nosotros tenemos que tener el tema de los conductores de transmisión de datos, ¿no? Que puede ser a través de fibra óptica, cableado RJ 45 ABG calibre 23 a 25, o también a través de los radioenlaces, ¿no? Acá nos dicen, ¿no? Con cable, ¿qué tipo de cables? Ya les estaba comentando anteriormente, puede ser cableado estructurado o fibra óptica, ¿no? ¿Quién nos proveerá? ¿No? Eso es muy importante, el tema de hablar de la fibra óptica. Yo estuve trabajando como operador de mantenimiento en la central de alerta en Miraflores, en Lima, y cuando yo ingresé había un problema que el sistema de la central de alerta habían alquilado la fibra óptica de Claro, y el contrato de 20 años había caducado. Entonces estaban haciendo la gestión de renovar el contrato porque estaban utilizando la fibra de Claro, y eso había perjudicado a la central de alerta, porque de sus más de 230 cámaras solo estaban funcionando 40, las otras estaban pues con este tema del operador, ¿no? Y entonces por eso es importante dar en cuenta que si dimensionamos un sistema, podríamos nosotros de repente tener el tema del expediente técnico para que podamos tener una propia postería y podemos cablear conectar este conductor de fibra óptica con una fibra propia, ¿no? Para que nosotros no tengamos este problema del proveedor, ¿no? Inalámbrico, red, hay línea de vista, cuáles son las distancias, ¿no? Entonces, también se puede conectar cámaras de videovigilancia a través de radioenlaces o antenas microondas, ¿no? Pero hay que ver si tenemos línea de vista, si no hay de repente casas o árboles o estructura demográfica accidentada para que nuestra línea de vista no se vea afectada. Y las distancias, obviamente, bueno, cuando utilizamos los radioenlaces, que son los más comunes y comerciales, como los Power Beam Ubiquiti, nosotros, si hay línea de vista, podemos llegar hasta más de 20 kilómetros, ¿no? Y con los Light Beam podemos utilizar de 10 kilómetros a más, ¿no? Pero la cuestión es que cuando tenemos más distancia, sí hay más pérdidas de calidad de imagen, ¿no? Hay lajeos, ¿no? De repente podemos ver un cuadro donde una persona está pasando y automáticamente ya está 10 metros más arriba, ¿no? Entonces, eso no fue una falla en la Matrix, sino fue que hubo una pérdida de señal por esta gran distancia de estos radioenlaces, ¿no? Y qué bueno, el último punto que sería, ¿qué van a necesitar para conectar el sistema? Pues obviamente vamos a necesitar estaciones de monitoreo, los video wall, el BMS, el data center, los inyectores PoE, los UPS, bueno, eso sí ya se los voy a comentar más adelante. Bueno, un ejemplo del diseño Ethernet y el diseño GPON en fibra óptica, la diferencia obviamente pues es que nosotros con el diseño GPON es que podemos conectar con un cableado de fibra óptica en tipo monomodo hasta 20 kilómetros, ¿no? Y la diferencia en el cableado de lo que es cámaras de videovigilancia en diseño Ethernet es que vamos a tener que estar switchando cada 100 metros según la norma, pero en realidad en algunas instalaciones que yo he hecho teníamos que switchear cada 80 metros, ¿no? La diferencia es que el diseño Ethernet puede ser mucho más cómodo y menos costoso si es que se da en ambientes internos, ¿no? Otra característica también del diseño Ethernet es que no está garantizado para lo que es la parte externa, porque
que nos demandaría mucho coste de instalación de switch, ¿no? Y en el GPON sí podemos tener grandes distancias con la fibra monomodo, ¿no? Bueno, en la fibra, hablando del tema de conectividad, tipos de instalación de fibra, bueno, es el enterrado directo que tiene contacto con el suelo, que es muy económico, pero el tema es que tiene una desventaja, que para poder hacer mantenimiento si hay una rotura, tenemos que volver a romper ese enterrado directo en el suelo, ¿no? El otro, que es el ductos, que tiene un costo elevado, pero la diferencia es que tiene un fácil mantenimiento, pero para eso también el costo sí tiene mucha diferencia, ¿no? Con el que es directamente en el suelo. Y la instalación por postería o torres, ¿no? Que es el que podría decirse que es el más fácil para poder hacer el mantenimiento. Y también, bueno, en la parte derecha, no sé si pueden ver, hay una cruceta que por normativa tenemos que tener unos de 10 a 20 metros para tener la reserva en el caso que haya rotura y el técnico pueda hacer el mantenimiento debido, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo del sistema por radioenlaces, ¿no? Vemos la cámara, su radioenlace y cómo va conectándose con una central, y esto también, bueno, puede interconectarse con lo que es las comandancias del lugar, o también con lo que es las patrullas móviles de seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, el diseño e instalación aérea de una cámara PTZ, ¿no? Bueno, tenemos que está, bueno, su brazo soporte para cámara PTZ, su cámara PTZ, su abrazadera prefabricada en acero galvanizado de 3 pulgadas, su gabinete NEMA, que tiene que tener un protocolo I66, y su cinta Brandy para agarrar esas gabinetes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene dentro de este gabinete NEMA 4? Lo que tenemos es la alimentación por corriente externa, que es de la línea convencional, llega una llave térmica aproximadamente de 20 amperios, luego va un UPS, que es nuestro acumulador de energía alterna en el caso de cortes, también la función tiene de regulación de voltaje ante descargas eléctricas, ¿no? Luego va un inyector PoE, que esto va a un patch cord, y ese UTP va a la cámara de videovigilancia. En el otro puerto va a la ONU, y de la ONU va a la roseta óptica, y de la roseta va, convierte el cableado multimodo, perdón, fibra óptica multimodo a monomodo, ¿no? Su función de la ONU es convertir el cableado UTP a fibra óptica multimodo, ¿no? Bueno, las grabadoras DVR, NVR y NDVR, ¿no? Bueno, generalmente las grabadoras DVR son las grabadoras que se utilizan para para instalación de cámaras digitales, ¿no? Generalmente viene un puerto, 2 puertos, y ahí a través de un switch y una configuración dentro del DVR, nosotros podemos tener, del NVR podemos tener un sinnúmero de cámaras, pero obviamente esto tiene especificaciones técnicas, no puede ser que tengamos para 4, 8, 16, 32, pero se puede configurar esos IPs, ¿no? Y las DVRs análogos, que tienen, bueno, sus entradas predefinidas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de abajo vemos que ese DVR tiene solo para 4 cámaras análogas, ¿no? Y en la parte superior tenemos para 8 cámaras análogas, ¿no? Y el NVR, que es un NVR, pues, híbrido, ¿no? Que tiene tanto lo que es digital y análoga, ¿no? Podemos utilizar el número que nos diga el fabricante en las especificaciones técnicas, tanto análogas y cámaras digitales en IP, ¿no? Bueno, cámaras, podría decir su alimentación, ¿no? Las IP se conectan con lo que es los Balun, y esto va a una fuente de alimentación de 12 voltios, 1 amperio, y las análogas obviamente pues se conectan con estas cableados UTP, ¿no? Y podemos nosotros interconectar también a través de lo que es energía Power over Ethernet, donde se va a conducir tanto la energía de alimentación y la red de datos, ¿no? Bueno, las diferencias, bueno, cámaras digitales son un recurso de red tal por lo que se pueden ver por internet conectándolas de forma directa a un router. Algunas cámaras IP de alta gama son PoE, que es lo que les estaba hablando, y permiten su transmisión, bueno, perdón, dentro del conductor, ¿no? De cable puede transmitir tanto video, audio y la corriente eléctrica, ¿no? Y las análogas, obviamente, bueno, nos permite conectarlas a través por el DVR del internet,
Y estas cámaras, bueno, son un poquito más, podría decirse, más cómodas, ¿no? Pero también tienen una instalación, se podría decir, en metros más limitada. Bueno, algunas especificaciones técnicas de las cámaras que son instaladas en las municipalidades tipo 1, que son estándares mínimos, ¿no? Que deben utilizarse, ¿no? Entonces, estos protocolos nos dicen que tenemos que tener un estándar en MPG4 y los códecs que les está hablando, el H264 y el H265, que son los códecs para que nosotros podamos comprimir esas imágenes sin que perdamos la calidad de las mismas, pero que por el mismo hecho no podamos tener un consumo de ancho de banda grande, ¿no? Los dos streamings de video de 1080p utilizando los códecs de 26, el HD264 o el MPG, ¿no? Su resolución de cuadros por segundo tiene que ser de 60 hasta 1080, ¿no? Es lo que se llama el estándar Full HD, ¿no? La frecuencia de 60 Hz, alimentación vía PoE, lo que les comentaba que acá tenemos que tener la alimentación por el mismo conductor, podemos transmitir energía y red, ¿no? Su consumo máximo de 60 watts, su resolución mínima tiene que ser de 1920 cuadros por 1080 píxeles, ¿no? Usar un sensor de 1,5 por 2 pulgadas, CMOs de barrido progresivo superior, lente menor a 5 milímetros, perdón, y a 150 milímetros con apertura focal de f2 a f3, ¿no? Un filtro de infrarrojo para función de día-noche removible automáticamente, una sensibilidad, un movimiento de 360 grados PTZ continuo y movimiento vertical mayor a 215 grados, ¿no? Esto es en el ángulo del azimut. Una velocidad de paneo y tintalo tanto manual, automático, de 360 grados. Bueno, estas son especificaciones mínimas que se deben requerir para lo que es la instalación de sistemas de vigilancia en lo que es municipalidades A1, ¿no? Bueno, una imagen de cómo se ve una cámara, pues con el tema del zoom, ¿no? Bueno, los componentes que nos tenemos dentro de una caja NEMA 4 con un protocolo IP66, los inyectores PoE, ¿no? Que se utilizan para enviar datos simultáneamente y proporcionar hasta 100 vatios a los dispositivos conectados en lugares donde no se dispone de energía, ¿no? Esto es importante porque tenemos tanto energía y lo que es el cableado UTP para poder alimentar a nuestra cámara de videovigilancia, ¿no? Y estas ONU o ONTs, ¿no? Que son equipos que se instalan en los usuarios finales para conectar una red GPON, ¿no? Con lo que les había comentado, nosotros podemos, la conectividad, por ejemplo, de la fibra monomodo, es que llega a la roseta óptica, esta roseta ingresa a este ONU, y esta ONU convierte el conductor de fibra óptica a cableado UTP, ¿no? Esa es su función. Y también cumple la función de router también, ¿no? Los UPS, que es Uninterrumpibles Power Supply, que también es llamado sistema de alimentación ininterrumpida. Este equipo es importante para que nosotros podamos tener una reserva de energía. Y en el caso de que haya un corte intempestivo, ¿no? También su función es regular las caídas o altas de voltaje, ¿no? Para que nuestros equipos puedan durar o tengan un tiempo de durabilidad o su línea de vida sea más prolongada, ¿no? Y la roseta óptica, como les comenté, que es el tema de conversión en este campo de lo que es cámaras de vigilancia, de la conversión de lo que es la fibra multimodo a la monomodo, ¿no? Bueno, unas especificaciones técnicas de lo que es un servidor rackeable para backups, que esto es lo mínimo también que se requiere cuando hacemos un diseño de sistemas de videovigilancia, que, bueno, tiene que tener un procesador para servidor multinuclear de 8 núcleos mínimo, una opción de segundo procesador, un tamaño de 2 CRU, que este es el tamaño del rack donde se va a instalar, ¿no? O se va a empotrar, un sistema operativo mínimo de Windows Server, el mínimo, bueno, ahorita ya se actualizó, que es el 2016 R2, ¿no? Memoria mínima de 32 GB, DDR en BIOS de 2600 MHz, hasta 1 TB, ¿no? Soporte de monitor VGA, control administrable remota, el RAM del sistema tiene que ser UEFI y Legacy BIOS, puertos LAN, alimentación del 92% de eficacia, y tiene que tener el tema de la climatización del 5 a 95% sin condensación, ¿no? Bueno, estos son un poco de las especificaciones mínimas que se deben tener para el servidor de almacenamiento, teniendo en cuenta también que nos dice el decreto legislativo 1218 que tenemos que tener como mínimo 45 días de almacenaje de esas imágenes para que cuando las
entidades del caso, como podría decirse el Ministerio Público, lo requiere, nosotros podemos alcanzar ese backup, ¿no? Bueno, componentes de una sala de monitoreo, ustedes saben, estaciones de monitoreo, joystick, monitores, video wall, software de gestión, operadores y sistema de radiocomunicación. Ahora lo voy a detallar más. La estación de monitoreo, bueno, sus especificaciones técnicas, que su procesador tiene que ser un Intel Xeon a 2.5 GHz o mejor, para el uso industrial con soporte 24/7. Esto no quiere decir que esta estación de monitoreo tiene que estar encendida las 24 horas por los 7 días, lo que quiere decir que las placas interiores de esta estación de monitoreo tienen que ser de tamaño, de soporte industrial, o sea, que tiene que aguantar las 24 horas del día por los 7 días de la semana, todo el año, ¿no? Sin que, podría decirse que se queme, ¿no? Tiene que tener un RAW mínimo de 16 gigas con DDR4 a 2100 MHz, ¿no? Un disco duro interno de 1 terabyte y un adaptador gráfico con conexiones mini display port y puertos mínimos, ¿no? Que para poder también conectar lo que es el joystick, el micrófono, el auricular y de repente también tener una conexión con el call center, ¿no? Según el diseño que tenga que ver con el diseño de ese sistema, ¿no? Los joysticks, que son los mandos de control para que el operador pueda acceder al zoom óptico o al thin y al pane, ¿no? Que es cuando haces el barrido horizontal y la parte vertical, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de joystick, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos un joystick que es análogo y de la derecha tenemos un híbrido que tiene una pantalla también, que tenemos las cámaras que puedan visualizarse en nuestro monitor, también puede visualizarse en este joystick, ¿no? El monitor CCTV, que es donde nosotros, el operador de turno va a poder visualizar a los posibles incidentes o agresores o de repente a los infractores de la ley, ¿no? Y el operador CCTV es importante en las centrales de videovigilancia que tienen que tener un certificado psicológico. Esto es importante, ¿por qué? Porque este operador tiene que tener el tema de la confidencialidad, ¿no? Para que no pueda exteriorizar lo que ve en estos monitores, ¿no? Entonces tiene que pasar por un antecedente, perdón, por un certificado psicológico que tiene que ser firmado por un psicólogo, ¿no? No tener antecedentes penales, se supone que las personas que nos cuidan tienen que estar limpias en su historial de antecedentes, ¿no? Bueno, algunas especificaciones que se piden a veces, ¿no? Que tiene que ser un técnico de computación, informático o afines para que tenga el uso rápido del acceso de estas estaciones de monitoreo. Cursos de capacitación en sistemas CCTV y call center, ¿no? Que, bueno, a veces algunos institutos certifican estas horas de capacitación, ¿no? Conocimiento de protección de datos según leyes de regulación de usos de los sistemas de videovigilancia. La ley 3120, decreto legislativo 1218 y el decreto supremo 07 del 2020, ¿no? Los software de gestión y CCTV en BMS, ¿no? Que el BMS, que es Video Manager System. Estos software lo que nos sirve para nosotros centralizar todas las cámaras y poder tener acceso a los backups y a los registros de lo que nosotros estamos visualizando en la parte exterior de donde nosotros tenemos instaladas estas cámaras de vigilancia, ¿no? Acá podemos tener el juego de cuántas cámaras voy a dimensionar para el operador 1, para el operador 2, para el operador 10, el operador 20. Un operador tampoco no podría visualizar, digamos, 10 cámaras, ¿no? Bueno, yo por normativa creo que un operador máximo podría visualizar 6 cámaras y aún así no tendría la atención el 100% de las 6 porque es imposible, ¿no? Salvo que sean cámaras estáticas, pero estamos hablando pues de software de instalación a nivel industrial o en la parte exterior, en lo que es ciudades tipo 1, como les estaba mencionando, ¿no? Vamos a entrar al tema de la analítica, ¿no? Que estos son, se podría decir, son algoritmos que utilizan estos software de gestión, que, bueno, les podría poner un ejemplo. Nosotros tenemos una base blanca, y si ponemos un punto en el medio ya estamos cambiando el concepto de esa, ¿cómo se podría decir? La base blanca, ¿no? Esto va en el caso de que nosotros podemos tener detección de intrusión avanzada. ¿Cómo les podría dar este ejemplo? Que si digamos que los puntos se mueven a la izquierda o se mueven a la derecha, quiere decir que están saliendo o ingresando, ¿no? A un local. Entonces ahí podríamos tener
según este algoritmo, el control de cuántas personas están a la izquierda y cuántas van a la derecha. Entonces, poniéndolo en un ejemplo básico, cuántas personas ingresaron a través de esa línea de límite y cuántas salieron, ¿no? Para tener un control, ¿no? La aplicación de normas sanitarias y de seguridad como les vuelvo a repetir, para tener el control de cuántas personas ingresan o salen de un determinado lugar, ¿no? Los merodeos, si hay un punto de repente que está estático y no debe estar ahí, entonces nosotros tenemos esa alerta de este algoritmo de analítica, ¿no? Un objeto abandonado, también tenemos un punto que está por mucho tiempo, que puede ser un vehículo. Ustedes saben que hay normativas que si en una zona rígida un vehículo se estaciona más de una hora, se considera como un vehículo abandonado. Entonces ahí inmediatamente se hace el llamado a través de la central de radiocomunicación para que visualicen qué es lo que pasó con ese objeto abandonado. El análisis de comportamiento en espacios públicos, obviamente visualizar los puntos hacia dónde se dirigen, en qué dirección, en qué sintonía, en qué frecuencia, ¿no? Los análisis de comportamiento en espacios públicos, la protección perimetral de infraestructuras críticas, la supervisión del tráfico en entornos complejos, el reconocimiento facial, obviamente con las analíticas pues podemos visualizar el tema de lo que es rasgos para visualizar si la persona es de género masculino, femenino, y poder tener un mejor control de esa visualización de ese posible incidente, ¿no? El ANRP, que es el reconocimiento de placas de vehículos, que hay algoritmos de analítica para que nosotros podamos tener, según podría decirse la velocidad, todas las placas que pasen por esa cámara de videovigilancia para poder tener de repente un control. Puede decirse que hay un vehículo sospechoso y se está pasando por el mismo sitio en reiteradas ocasiones. Hay que tener en cuenta que esa analítica nos puede determinar si esa placa está pasando reiteradas veces por un mismo sitio, ¿no? Y la recolección y análisis de datos, que es géneros, facciones y color de ropa, ¿no? Bueno, para poder tener en cuenta este tema de las recolección y análisis de datos, podríamos tener un ejemplo clásico que la vez pasada vi en una conferencia de Asia, ¿no? En China habían hecho un experimento donde una persona sale de su domicilio y según esta analítica, con sus parámetros, ¿no? Su color de ropa, su corte de cabello, su test de color de piel, sus rasgos, si tenía lentes, si tenía barba, si estaba vestido de una forma o la otra, ingresando esos algoritmos en la analítica, lo encontraban en 20 minutos, ¿no? O sea, esto es importante para poder nosotros identificar rápido. Entonces, digamos que en una línea de tiempo, yo quiero encontrar a una persona que desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía se encontraba con una chompa roja, con un jean azul, y que queremos ver cuántas veces pasó por esa determinada zona, ¿no? Entonces ahí nos va a salir en la línea de tiempo que pasó, digamos, un ejemplo, 11:05, 11:30, y nosotros vamos a poder hacer el barrido del registro más rápido, ¿no? Porque ya no tendríamos que estar visualizando toda esa hora, sino que con esta analítica nosotros podemos ir directamente a visualizar si esa persona pasó o no pasó por ese determinado punto, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es analítica, ¿no? Podemos tener en la visualización conteo de reconocimiento facial, lo que es género, tipo de ropa. Acá hay un video, les voy a mostrar. A ver, espero que se pueda proyectar. A ver, perdón, un momentito, por favor. Ahí vamos a ver si se puede ver. Ahí, a ver, vamos a ver. Ahí vamos que está detectando una intrusión dentro de un límite marcado, ¿no? Esto te va a mandar una alerta, ¿no? Una instrucción en un área establecida también, ¿no? Te manda una alerta también y se posa con una cinta roja, ¿no? Para decir que estamos violando ese límite, ¿no? Y también, pues, obviamente, el conteo de gente que les decía con ese ejemplo de cuántas personas o puntos van a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y los seguimientos con la identificación de las placas, ¿no? Este es el tema de los algoritmos de lo que es el tema de la analítica, ¿no? Que es un software muy avanzado. Y bueno, eso es todo, ¿no? En la parte de lo que es bueno, esos son ya los códecs, ¿no? Perdón. Bueno, un sistema también que se tiene que anexar a estos sistemas de videovigilancia son los sistemas básicos de radiocomunicación, ¿no? Que tiene, bueno, su estación base, que es la que está en la central de videovigilancia,
la estación móvil que son ensamblados o empotrados en las camionetas, o las unidades móviles, ¿no? Y los portátiles que son para los usos de los serenos o policías de a pie, ¿no? Tiene que estar conectado por una antena unidireccional que tiene conexión a toda la dirección, los 360 grados, un rango de frecuencia de 1. Perdón, esto trabajamos en VHF, ¿no? Que es 136 a 174 MHz, una ganancia de 7 dBi y una potencia máxima de 600 watts y una impedancia de 50 ohmios, ¿no? Bueno, un diseño arquitectónico de lo que es una central de videovigilancia, ¿no? Que acá podemos ver los monitores, los operadores y el video wall. De repente acá tenemos el data center, ¿no? Todo lo que tiene que estar centralizado con su sala de call center. También tenemos que tener operadores de call center para las llamadas y la oportuna reporte, podría decirse acá, con la interconexión del 105, o también lo que es las comandancias sectoriales, ¿no? Bueno, este es un importantísimo sistema de protección, que es el primer sistema de protección de las cámaras de seguridad, que es los sistemas de puesta a tierra, ¿no? Que, bueno, especificaciones técnicas, tiene que tener una varilla de 2.40, tiene que ser de cobre, tiene que tener un terreno natural, una vereda, tiene una caja de PVC, bueno, y las sales industriales, ¿no? Que, bueno, por experiencia propia, el Torgel y el Terragel son componentes que se absorben más rápido y hacen que nuestra medición en el megómetro nos dé 5 ohmios. Obviamente estos son equipos electrónicos, tiene que tener una medición máxima de 5 ohmios, porque si ya estamos superando esa medición, ya no nos va a proteger igual, ¿no? Entonces, lo que se garantiza para tener más durabilidad de estos sistemas de puesta a tierra es lo que es la bentonita sódica, ¿no? Que tiene una durabilidad podría decirse, de más tiempo, ¿no? Pero obviamente también, como mínimo, tiene que hacerse un mantenimiento de estos sistemas de puesta a tierra mínimo unas 2 veces al año para poder garantizar que lo que es el ohmiaje no suba de 5 ohmios, ¿no? Bueno, un sistema general, ¿no? De un sistema SSDB que está compuesto en la parte izquierda por cámaras fijas y cámaras PTZ. Esto va a unos splitters o nodos ópticos, luego ingresan un chasis EPON y luego va nuestro storage, finalmente va a este sistema de video wall para que pueda ser visualizado por un operador, ¿no? Obviamente capacitado, ¿no? Bueno, acá el esquema de datos de una central de CCTV que viene la línea de red de fibra óptica, ingresa un chasis EPON, esto va a un switch core de 24 puertos, luego va a un switchboard y luego va a la red de voz y monitoreo, y en el otro conductor va a la red de datos y a un centro de monitoreo. El otro conductor va a un servidor de radio y a lo que es el storage, ¿no? Donde vamos a grabar y almacenar estas imágenes, y teniendo en cuenta pues el tema de la normativa legal, ¿no? De tener mínimo el soporte de 45 días, ¿no? Bueno, un gabinete de CCTV en la parte izquierda, que está compuesto pues por una bandeja de fibra óptica, un ordenador de 2 RU, un patch modular de fibra óptica, un chasis EPON, un switchboard, un patch panel para voz y el otro para data, y el storage en la parte inferior, ¿no? Y en la parte derecha, bueno, es la implementación real ya de una central donde estoy trabajando anteriormente, ¿no? Bueno, acá una foto también en el trabajo que se hizo en la recepción de la obra, ¿no? Siempre también velando por las especificaciones mínimas para que tenga esta central una durabilidad en el tiempo, ¿no? Porque ustedes saben que estas centrales pues obviamente están expuestas a las 24 horas del día, y hay que tener pues en cuenta que tengan los estándares mínimos para que podamos garantizar un tiempo de vida útil de algunos años, ¿no? Porque obviamente estos son equipos electrónicos y tienden a malograrse, pero la idea es que tengan una línea de vida útil bastante prolongada, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a mi exposición. Quisiera agradecer al ingeniero Pedro Reyes por la invitación. Correcto. Muchas gracias al ingeniero José Eduardo Toro, ¿no? Actualmente ingeniero catedrático de la Universidad Pedro Luis Gallo, por su ponencia Fundamentos Técnicos, Aplicaciones
y soluciones tecnológicas de sistemas de vigilancia. Muchas gracias a nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica, al cual, como ingenieros electrónicos, tenemos el agrado de pertenecer por el 35 aniversario del capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Hernández, colega también de la Universidad Pedro Luis Gallo, y mi saludo reiterado al ingeniero Segura, que ojalá pronto nos podamos reunir para alguna ponencia, y también un saludo muy importante, y felicitar al ingeniero Pedro Reyes por estas ponencias que son de gran importancia para poder incrementar los conocimientos, ¿no?, en las diferentes líneas de mecánica eléctrica y electrónica, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Hernández. Un saludo también para el ingeniero Pedro. Muchas gracias. Saludos, ingeniero José. Un abrazo, así será. Bendiciones. Muchas gracias, ingeniero Segura. Saludos. Él es catedrático de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Un fuerte abrazo. Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, vamos a continuar con la ponencia del ingeniero Alejandro Blue, ¿no? Gracias a la empresa Cimega Ingenieros, correcto, quienes son una empresa peruana con 43 años de presencia a nivel nacional en los sectores de minería, agricultura, alimentos, en el rubro de control e instrumentación industrial. Actualmente también especializa en sistemas eléctricos y sistemas fotovoltaicos, equipamientos de automatización como PLCs y variadores de velocidad, en la cual la presentación del día de hoy, con el tema de sostenibilidad y variadores de velocidad, ¿no?, en la agroindustria, a cargo del ingeniero Alejandro Arbulú. ¿No? Todo esto gracias a festejando el 35 aniversario del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, al cual pertenecemos, y como ingenieros electrónicos tenemos el agrado de pertenecer. Sin más, los dejo a cargo del ingeniero Alejandro Arbulú, el ingeniero a cargo de la presentación del día de hoy. Alejandro, el ingeniero Alejandro se encuentra. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, fuerte y claro. Listo. Muchas gracias. A ver, vamos a ver ahora con el video. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por el espacio y al Colegio de Ingenieros de Lambayeque, siempre promoviendo el tema de la tecnología y las nuevas tendencias, ¿no?, que van a marcar pues nuestro futuro, sobre todo en este tema de la digitalización, de las herramientas de inteligencia artificial, como ya lo habían estado escuchando también en la anterior ponencia, ¿no? Estas herramientas nos van a permitir pues muchas más ventajas de las cuales pues ahora ya gozamos, ¿no? Realmente estas herramientas nos van a ayudar bastante. Entonces, un poco vamos avanzando porque ya es un poco tarde, y igual ahí siempre está este tema del partido de Perú. Igual se les agradece por el espacio, por la atención, un poquito de tiempo ahí para poder compartir algo de conocimiento, ¿no?, y de experiencias que nosotros tenemos, sobre todo en este tema que está bastante, podría decirse, enfocado al tema de la conservación del medio ambiente. Entonces, yo soy Alejandro Arbulú Silva, soy ingeniero de aplicaciones en arrancadores suaves y variadores de frecuencia para Perú y Bolivia. Trabajo en Schneider desde el 2014. En campo estoy desde el 2005, en toda lo que es automatización, control y protección motores, distribución eléctrica, ¿no? Entonces, por ahí conocemos algo, todo este camino que hemos podido recorrer, ¿no?
Entonces, vamos avanzando ahí con